curso y también México a la Virgen. Empezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Si entra, tienes que rezar de rodillas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes o noches. Según dónde están, porque hay gente que también que sigue el curso de Puerto Rico. Y allí ya están de noche, ¿no? Sí. Buenas noches desde Colombia. Me dice, ¿no? Desde Colombia, gracias. ¿Qué parte de Colombia? ¿De dónde? Llevarle algo. Desde Cali. Quiero llevarle A Cali, ok, sí. Ay, perdón, amor, es que estoy acá. Pues quiero llevarle hoy a la vamos a mamá, tener, papá, hoy la semana que viene, está bien, le encargo la clase a Lupita, que va a hablar sobre una introducción general a la Biblia y yo voy a complementar lo que ella diga, porque ella sabe mejor que yo lo que ustedes necesitan. Pues yo supongo que saben mucho, etcétera. Y ella dice, no, algunos necesitan algo básico. Y entonces ella va a dar hoy básico y yo voy a complementar también, ¿ok? Y después hemos anunciado que este curso va a comenzar con el Génesis. Ya saben, el Génesis es el primer libro de la Biblia y vamos a ver desde diferentes puntos de vista. He estado leyendo los problemas que hubo en Estados Unidos con los fundamentalistas que interpretaban todo al pie de la letra. La creación, que en 6 días, y Dios dijo por la mañana ya es hora de comenzar a crear el siguiente día. Y había los que creían en la evolución, en el mundo ha venido por evolución. Y entonces, ¿cuál de las dos? ¿Cuál es lo que nos dice la Biblia? Y la Biblia no se mete en eso. ¿Ven? Algunos dicen, ¿la Biblia es historia o es mitología? Pues ni es historia, el Génesis, ni es historia, ni es mitología. Es catequesis. El propósito de la Biblia era enseñarnos valores básicos de nuestra relación con Dios. Eso era el propósito especial. Y vamos a hablar pues qué significa realmente, ¿no? Pero hoy, Lupita, aquí ya saben, ella enseña en el MAC, en el Mexican American Catholic College. Se graduó allí y enseña también en el MAC. Y voy a dejar que ella se encargue hoy de comenzar eso. Y cuando tengan preguntas, las hacen. Y él las contesta. Okay, está bien. Bueno, él me va a corregir. Antes de comenzar, yo quisiera oír los nombres de todos. ¿Quiénes son ustedes? Con una frase de quién tienes usted, cada uno. Comenzamos allí. Enrique Dueñas. Enrique Dueñas. Patricia Maldonado de Betis. Dueñas, ok. Elsa Delgado. Sí. María Santoro. Santoro. No solo eso, mi Elba cielo. Valderas. Era de que vienen. Yo soy Daniela, yo para servirles. Daniela, sí, el apellido. Daniela de Jesús. Porque es que hacen votos, tienen votos de castidad. Son lo que llaman aquí fraternas. ¿Viven 6 ustedes? Somos ahorita 4. 4. Sí, hacen votos y viven en comunidad. Pero ella trabaja entonces en... Yo trabajo en St. Mary Magdalene. St. Mary Magdalene, en la escuela. Sí. ¿Y usted? Yo soy Mónica Puga Abuto. Marco Antonio Augusto. Ok. Después allí vamos. Ovidio Escamilla. Ovidio. Enrique Martínez. Rebeca Martínez. Lupita ¿Qué Ramos. hacer Chuyita. cuando hago daño sin querer? Ok, gracias. ¿A sus órdenes? Sí, y Lupita aquí. La Fuente, ¿y usted? Ok. ¿Cómo se llama usted? Padre Juan Alfaro. Y Gino fue por algo, es Gino La Fuente. Ok, pues entonces vamos a empezar ya que nos presentamos. Tenemos gente desde Colombia, tenemos gente de México, de Juárez, del Valle, de diferentes lugares. Aquí estamos usted y yo. Ajá. Entonces les voy a compartir a los que están por allá. Vamos a empezar. Vamos a hacer unas pequeñas cápsulas
para las personas que nunca han leído la Biblia, para las que ya las leyeron y para los que tienen poquitas dudas. ¿Por qué? Porque las clases teológicas las va a dar el Monseñor Juan Alfaro y vamos a estar rellenando intermedio de esas clases porque tenemos gente principiante. Entonces les pido a todos que tengan un poquito de paciencia y cualquier duda, pues yo hablo y él responde. Entonces va a pedir a todos. Ese mundo bien listos, bien preparados. Claro, y les voy a pedir a todos que tengan su micrófono en silencio para que no se interfiera. Bien, vamos a ver qué es la Biblia. Hemos visto que la Biblia hay donde quiera y hay diferentes formas, pero ¿cómo vamos a darnos cuenta que hay una Biblia que es católica? Primero, tenemos que verificar que la Biblia esté aprobada por alguna autoridad de la Iglesia Católica. Tiene que tener un imprimatur que que da autoridad para imprimir y se llama nihil obstal, que no hay ni un obstáculo para la impresión. Puede haber un sello, puede haber una firma, esto es autorizar. Sí, entonces hay que checar porque vamos a encontrar Biblias que dicen que son católicas, pero se les llaman ecuménicas porque han integrado los 7 libros que no tienen las protestantes. Sin embargo, puede estar alterado lo que es algunos versículos o puede estar alterado la palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que sea completamente católica. Bueno, una manera muy fácil de distinguir si una Biblia es católica o no es que las Biblias católicas todas tienen notas al pie de la página. Eso está mandado ya desde el Concilio de Trento, que la Biblia no se puede dar simplemente el texto, sino que hay que poner también, especialmente los textos que no se entienden bien, cómo los entiende la Iglesia. Y las Biblias protestantes normalmente dicen, la Biblia es la palabra de Dios, no hay que poner palabra humana. Y entonces, normalmente las Biblias protestantes, aunque tengan una de ellas aprobada por un obispo de Colombia, Pironio, pues las Biblias protestantes no tienen notas. O algunas tienen unas notas, pero casi prácticamente no hay notas. Y las Biblias católicas tienen que tener notas. Y es importante porque tiene una CF y tiene un numeral que significa que da una referencia, que puede ser abajo al pie de la nota o puede ser que te mande a otro versículo. Y vamos a ver, la Biblia católica tiene 73 libros. 73. El Antiguo Testamento tiene 46 libros, que es la primera parte de su Biblia, y el Nuevo Testamento tiene 27, que es la segunda parte de su Biblia. Entonces, a las protestantes les faltan Tobías, Judith, Macabeos, la segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Esos son los que hacen falta. Y también partes de Esther y de Daniel. Sí, ahí, mire, también el libro de Esther, del versículo 4, del capítulo 10, y también tenemos al final el libro de Daniel, el cántico de los 3 jóvenes y la historia de Susana y los ancianos de Bel y el dragón. Entonces hay que tener mucho cuidado porque son información muy importante que nosotros necesitamos y además que nos van a enriquecer porque es palabra de Dios. Lo que pasa con las Biblias, ven, los protestantes no tienen esos libros porque seguían la opinión de los rabinos judíos que decían que Dios solamente hablaba hebreo y que los libros que se escribieron en griego no valían. Porque dicen, el hebreo es la lengua sagrada, es lo que decían los judíos. Entonces, esos libros de ahí, Tobías, Judith, Macabeos, se escribieron en griego. Entonces no los aceptaron. Porque y, sin embargo, pues los apóstoles citan, por ejemplo, San Juan, el libro de las... en el Nuevo Testamento se cita la sabiduría, se cita el eclesiástico, se hace referencia a Macabeos. Sí, esos libros eran buenos para San Pablo y para San Juan, etcétera, también son buenos para nosotros, aunque se escribieron en griego. Pero los judíos, cuando se destruyó Jerusalén por los romanos, decían,
hemos perdido la tierra, hemos tenido el templo, ¿qué es lo que nos queda? La palabra de Dios, la Biblia. Y dijeron, y la palabra de Dios se escribió en hebreo. Y eso fue después de la destrucción de Jerusalén, el año 70. Pero para entonces ya, pues los apóstoles, San Pablo había estado predicando y todos y usaban estos libros en griego. Entonces la Iglesia Católica dijo, los libros que eran buenos para los apóstoles son buenos para la Iglesia, aunque se escribieron en griego. Pero lo bueno es que si han oído usted hablar de los manuscritos del Mar Muerto, porque ve cuando los judíos iban a destruir Jerusalén, los romanos iban a destruir Jerusalén, un grupo de rabinos judíos se fueron de la ciudad llevándose los libros sagrados, los scrolls, los rollos, y fueron junto al Mar Muerto y allí en 14 cuevas los escondieron y taparon las cuevas para que los romanos no los encontraran. Y allí, pues el año 1947, se encontraron esas cuevas y se encontraron partes de estos libros en hebreo. Se habían escrito originalmente en hebreo, pero para el tiempo de cuando después de la destrucción de Jerusalén solamente quedaban copias en griego. Y dijeron, están en griego, no valen. Sin embargo, antes de eso, cuando Jerusalén fue destruida, guardaron estos libros y algunos de Daniel, por ejemplo, estaban originalmente en hebreo. Entonces tenían que haberlos conservado. Y entonces lo que pasó cuando Lutero se separó de la Iglesia Católica, quería separarse en todo, hasta tener su propia Biblia. Y entonces dijo, voy a seguir los valores de los rabinos judíos y quitar esos libros. Pero otros decían, no, pero esos libros estaban en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los apóstoles, que usaban los apóstoles. Y pues no lo convencieron. Hubo otro libro, la Carta de Santiago, el apóstol Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Al principio también Lutero la quitó y le dijeron, no puedes quitarla, es una carta de un apóstol y ha estado siempre en la Biblia. Y la razón por que la quería quitar es porque Lutero decía que para salvarse basta con la fe y nada más. Y la carta de San Pablo dice, si tienes fe y no tienes obras, la fe no te vale para nada. Y Lutero dijo, no, Santiago está equivocado, solamente la fe. Y quiso quitar la carta de Santiago. Al fin le convencieron, no puedes quitarla, que todo el mundo, porque estaba contra lo que enseñaba Lutero. Dice, con darle que tengas mucha fe, no importa lo que pecas. Peca todo lo que quieras, con darle que tengas más fe. Y nunca en la Biblia se dice, peca todo lo que quieras. Pero hay algo, y volvemos a repetir, como es el magisterio de la Iglesia cuida tanto el depósito de la fe, que después de tantos años encuentran estos libros precisamente en los años 70, 1970, estamos hablando ya casi 20 siglos, los encuentran, vuelve a tener la razón la Iglesia Católica, o sea, es tan limpia, tan íntegro el depósito que se ha entregado al magisterio. Bueno, estamos aquí con el magisterio y continuamos. Entonces, tenemos las principales traducciones. Hay distintas traducciones de la Sagrada Escritura aprobadas por la Iglesia. No quiere decir que ustedes se tienen que tomar una, porque muchos están en diferentes lugares. Está la Nácar Colunga, está la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, la Biblia de Peregrino, la Biblia de Navarra, la Biblia del pueblo, etc. Y falta una más muy importante, es la Vía. La Biblia de la Iglesia en América. Es la última que hicimos. Está hecha, la hicimos en Bogotá, Colombia. Y todo eso por traductores latinoamericanos. Solamente había 2 que no eran americanos. Yo que nací en España, pues llevo aquí 50 años. Y había también un benedictino de Cuernavaca, que es americano, pero ha estado toda su vida en México. Eran los 2 únicos que no eran nacidos en Latinoamérica, pero todos los demás traductores, todos son de Latinoamérica, y se llama la Vía, Biblia, Iglesia, América, la Biblia de la Iglesia en América. Y es la que va a ser aprobada oficialmente para Estados Unidos, pero aún no.
es mejor, yo creo que estas Biblias son más prácticas. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén Sí. y la Biblia latinoamericana. Son muy buenas. Hay también la Biblia del pueblo de Dios, la Biblia del peregrino, pero la de Jerusalén es la más técnica, la mejor, con muchas notas. La latinoamericana es especial porque usa diferentes tipos de letras. Sí. Esta fue la que recomendó, ¿no? Sí. ¿También? Ajá. También, Sí, es la sí. que ahorita está hablando. Sí. Ok, entonces vemos que esos son ejemplos de versiones de Biblias aprobadas por la Iglesia y todas ellas, entre otras, tienen los dos elementos que mencionamos en el punto anterior, que tiene que ser aprobada y que se puede imprimir. Y tenemos así entonces que la Biblia vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tiene dos partes y se divide vamos a ver por los libros, tienen un capítulo y tienen versículos. ¿Qué significa? Fíjense cómo está ahí el ejemplo. Estamos hablando, si vamos a hablar de Juan, tenemos que el capítulo primero o el número primero es capítulo y el más chiquito o el que sigue es versículo. Entonces, cuando el padre Juan les diga, abran el libro del Génesis, en el capítulo 10 es el primer número o es el número grande y el versículo más pequeño. Sí, en esto fíjense, hasta el siglo XII, pues cuando editaban la Biblia, pues alguien decía, pues como Juan dice al principio del capítulo 7, pues no decía dónde exactamente. Y alguien se lo... En caso de, vamos a ir con tu mamá, Angelita, en caso de que vayas a primero, te voy a dar la llave de silencio. Y a alguien se le ocurrió dividir cada capítulo en versículos, poner numeritos, ¿no? Para que uno pueda exactamente decir este capítulo y este versículo. Y fueron contando pues miles de versículos para toda la Biblia, porque antes decían, pues en el capítulo 10 de San Juan, hacia el final. Bueno, el capítulo 10 es largo hacia el final, ¿o dónde exactamente? No había una manera de decir exactamente dónde, hasta que a alguien se le ocurrió el dividir todas las frases de la Biblia con números. Cada capítulo, cada versículo, ¿no? Y esos son los versículos, ¿no? Y ahora pues es muy fácil para citar. Pues ha sido una maravilla porque, como dicen, tenemos todo en charola de plata, no lo estudiamos porque no queremos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí lo que es la escritura y la tradición. Es tan importante que nosotros nos enteremos qué es tradición. A veces pensamos que tradición es lo que me enseñó mi mamá, mi abuelita, pero vamos a utilizar la tradición con T grande y mayúscula, que significa la tradición apostólica. O sea, que se le da íntegramente todo esto a los apóstoles y ellos lo siguen manteniendo dentro de nuestra iglesia. Y es por eso que tenemos que cuidar. Entonces, los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error. No hay error. No hay error. Nos preguntamos, ¿cómo puede pasar eso? No hay error. Toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta que todo libro de la Biblia, por eso es importante que no se le cambien ninguna letra y que estemos seguros que en realidad es una Biblia católica. Entonces, todo esto lo mantiene la gran tradición, y vuelvo a decir con T mayúsculo, porque es lo que nos están dejando los apóstoles, no lo que estamos transmitiendo, que vamos aprendiendo cada día de la vida cotidiana. Bueno, ¿qué es arguir? Arguir. Alegar. Argumentar. Sí. La tradición va con la Biblia, quiere decir, hay cosas que no se escribieron. Y sin embargo, la Iglesia desde el principio cree que esas cosas vienen de los apóstoles. Por ejemplo, ¿dónde se dice en la Biblia que hay que casarse por la Iglesia? Que el matrimonio es tan sagrado que hay que celebrarlo en la Iglesia. Eso, en la Biblia no lo pone. Bueno, San Pablo dice que es un misterio.
el matrimonio, pero los que se casan se van a pasar mal. Donde hay, como dice, el que busca casamiento encuentra sufrimiento. Decía San Pablo, ¿no? Pero ven, San Pablo, por ejemplo, los escritores que llamamos apostólicos, hay escritores que vivieron en contacto con los apóstoles. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía fue discípulo de Juan Bautista, del apóstol San Juan. San Clemente, Papa de Roma, fue discípulo de San Pedro. Y San Pedro lo ordenó obispo. Y entonces lo que esos escribieron para nosotros tiene mucho valor porque, aunque no está en la Biblia, habían estado viviendo con San Pablo, con San Pedro. Y, por ejemplo, San Clemente dice que para nosotros los católicos el matrimonio no es como para los protestantes, que se juntan y van. Para nosotros el matrimonio es sagrado y por eso lo tenemos bendecido por los presbíteros de la Iglesia. Quiere decir que ya en el año 90, cuando aún vivía San Juan, ya había la costumbre que había que casarse por la Iglesia, que el matrimonio tenía que ser bendecido por los presbíteros. Entonces, eso no está en la Biblia. Y la Iglesia dice, pues el matrimonio que se hace por su cuenta no vale. ¿Por qué? Porque ya desde el tiempo de los apóstoles era una cosa tan sagrada que había que hacerlo con el ministro sagrado. Y eso es por tradición, ¿no? No está en la Biblia directamente, pero sabemos que así lo hacían desde el tiempo de los apóstoles. Y hay otras cosas también que nos vienen desde el tiempo de los apóstoles. ¿Eso también sería que los padres no se casan? No, eso es otra cosa. No, eso es diferente porque es de derecho canónico, es otra cosa. Los primeros 4 siglos los sacerdotes se casaban y San Pedro tenía suegra. Sí, pero ya había el problema que si se casaban pues había que los hijos y heredar y manera, y entonces dijeron más sencillo que no se casen. Establecieron eso, pero ya en el siglo IV. Pero los primeros siglos, hasta los papas estaban casados, algunos. A lo mejor voy a hablar de algo diferente, pero sí. Es la misma Iglesia Católica, es la misma, pero diferente rito, y en algunos ritos de la misma Iglesia Católica sí hay sacerdotes casados. Acuérdense que nosotros somos la Iglesia Católica de Occidente, pero algunos ritos orientales sí son casados. Ajá. Y somos una sola iglesia en unión con el Papa. Sí. Pero los de Occidente, celibato, punto. Ok, yeah. Bueno, entonces fíjense, la Biblia ha sido tan sagrada que se copiaba en hebreo, ¿no? Al principio era todo en hebreo. Y cuando en 1947 se encontraron esas cuevas, ¿no? Pues en ellas se encontró un rollo completo. Ya saben, los rollos se escribían, era con un papel así, escribían por los 2 lados y pues lo enrollaban. Y cuando querían leer algo, pues movían el rollo de un lado para otro hasta que salía el texto. Pues se encontró un rollo completo del profeta Isaías. Y es tan importante que en Jerusalén hicieron el Museo del Libro. Y la cosa principal es un rollo que tiene unos 70 pies de largo. Está todo el profeta Isaías en hebreo y es del tiempo de Jesús. Y entonces cuando se encontró eso, pues la Biblia más antigua que teníamos en hebreo es solamente de hace 800 años. Y entonces la cuestión era, ¿se ha copiado la Biblia a través de los siglos exactamente o fueron cambiando? Y entonces cuando se encontraron esos rollos, especialmente Isaías, compararon con las copias que tenemos mucho más tardías, 1000 años más tarde, y eran 99,9% idéntico. ¿Se les llamaba papiros? ¿Cómo? Papiros. Sí. Bueno, había de papiro, que de ahí viene la palabra papel, pero también cuando era muy importante escribían en ¿cómo se llama? En cuero, de oveja,
¿no? Y allí eso duraba para siempre. El papiro es el papel que solamente se conservó porque en el Mar Muerto, allí la humedad absoluta es 0 a 1%. No hay humedad en absoluto. Y allí se han conservado todos esos documentos por 2000 años, ¿no? Y entonces pues era comparar cómo eran, porque esos documentos eran del tiempo de Jesús. Y entonces, después, la Biblia más antigua, decíamos, es de hace 800 años. Y la conservaban igual, idéntico. Lo único que en aquel tiempo, de cuando escribían en hebreo, escribían de derecha a izquierda. Y el árabe también. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Y leemos de izquierda a derecha. Ellos escribían de derecha a izquierda. Y pues esos, cuando había una palabra y no cabía, sobraban 2 letras, ¿qué hacían? No había que perder ni una letra de la Biblia. La ponían al pie de la página, ponían una letra que faltaba, que no había lugar a terminar aquella línea. La guardaban al final de eso, que no se perdiera ni una letra de la Biblia. Esa era la mentalidad que tenían. Y pues vemos que la Biblia se ha conservado tal como estaba en tiempos de los apóstoles, hasta ahora. Y pues, ¿cómo le iba a decir esto? Es la Biblia que usó Jesús. Esos documentos que se encontraron allí en el Mar Muerto son del tiempo de Jesús. Quizá Jesús mismo no los usó porque eran documentos que estaban en el templo. Y de Jerusalén los llevaron allí para que no cayeran en manos de los paganos, en manos de los romanos. Y los escondieron en cuevas, pero después los romanos vinieron y mataron a todos y nadie sabía dónde estaban las cuevas, ni sabían que había cuevas. Pero en 1947, un árabe, un pastor allí, estaba junto al Mar Muerto con unas ovejas allí y con un perro, y el perro comenzó a remover unas rocas, unas piedras allí, resultó que encontró un agujero y se metió por el agujero y vio que era una cueva con ánforas de cerámica con libros dentro. Entonces él era un árabe ignorante, un pastor, pero de todas formas cogió uno de esos documentos y los llevó a Jerusalén a un anticuario. En aquel tiempo Jerusalén aún estaba bajo los árabes. Cuando el anticuario vio aquello, se dio cuenta que valía. Y no sé si le dieron $1.400 hasta las al pastor. Él se hizo millonario, $1.000. No ha llegado, ¿quién va a ¿no? Y entonces, pues, comenzaron a buscar más y encontraron en total 12 cuevas. Y todas con diferentes libros de la Biblia. Y algunos de estos que estaban en griego, se encontraron que también existían en hebreo. Si los judíos hubieran tenido conocimiento de que estaban originalmente en hebreo, los hubieran incluido en la Biblia, porque para ellos el hebreo era la lengua de Dios, ¿no? Pero fíjense, yo escucho mucho, veo mucho en la televisión, es el TVN, que dan clases de Biblia. Y a veces las miro simplemente por curiosidad a ver qué les enseñan y cómo les enseñan. Y esta semana vi algo que era curioso, porque para los que no saben, estaba un señor explicando la Biblia y tenía allí un texto en hebreo de la Biblia. Y estaba leyendo de izquierda a derecha, como leemos nosotros en nuestras lenguas, ¿no? Iba con un punzón mirando y diciendo lo que decía allí. Este señor está engañando a la gente. Pues si tú hablas hebreo, sabes que se lee al revés. Oh. Y estaba haciendo como que estaba leyendo hebreo y es lo que dice así. No, por favor. ¿No? En fin, ve, y esos programas los hacen para impresionar a la gente, no el que les lee. Sabe hebreo, tiene allí el hebreo. Hombre, al menos que sepa que leer. Es como si alguien se pone, ustedes ven, nosotros leemos de izquierda a derecha. Así leemos nosotros, ¿no? Pero en hebreo es al revés, y en árabe se les lee al revés.
Ese señor estaba leyendo de izquierda a derecha el hebreo. Digo, no, eso es engañar a los lectores como que está leyendo hebreo. Y no, hay que ser más serios. La palabra de Dios es divina y hay que tratarla con supremo respeto. Y es por eso nos dice aquí que es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de la cultura. O sea, estamos hablando de cómo fueron escritos todos los libros, ¿sí? Cada parte de la Biblia tiene su propio género literario. Entonces no podemos decir, oiga, ¿y fue cierto esto o no fue? Hay que ver cuál es el contexto. Cuando hablo del contexto es qué estaba pasando en ese momento, cuál era el mensaje que quería decir vamos a decir el evangelista, cuáles eran las circunstancias que estaban viviendo. Entonces por eso es bien importante. Entonces la escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. O sea, no vamos a agarrar lo literal, eso dice y así debe de ser. A ver, como usted echó mentiras, entonces le vamos a cortar una mano porque ahí dice que si pecas con la mano izquierda, entonces móchatela, algo así, ¿no? Entonces, no. La verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Entonces, es bien importante que nosotros no pensemos que esto va a ser únicamente histórico. Trae diferentes géneros y vamos a encontrar diferentes momentos en la Biblia. Por eso es importante que siempre esté con nosotros, pues, el magisterio de la iglesia. Entonces, el depósito de la fe, que viene siendo todo este material, sí fue confiado a la totalidad de la iglesia, sí, que se llama magisterio. Entonces tenemos que la sagrada tradición, y con T mayúscula, o sea, que viene siendo lo que nos han dejado nuestros padres de la iglesia, lo que nos ha dejado los apóstoles, Jesús y todos sus escritos, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la iglesia. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que si alguien viene y me dice, es que la Biblia dice esto, espérame, ¿eres parte del magisterio? ¿Eres un teólogo biblista o eso es lo que la Biblia te dice a ti? Y caemos en el error de una sola escrita, que viene siendo yo la interpreto lo que me dice. Y entonces dicen, es que lo único que tiene poder es la Biblia, yo no creo en más nada. Entonces cuando yo la interpreto como yo quiero y cuando yo la entiendo a mi manera, le estoy quitando el poder, la autoridad, porque estoy dando mi autoridad de acuerdo a como yo la interpreto. Por eso es importante tener a alguien que nos ayude y para poderla interpretar. Y aquí es donde les enseño. ¿Dónde están esas verdades que las que estamos hablando? El depósito de la revelación, que viene siendo el Antiguo Testamento, es el conjunto de verdades reveladas que Cristo entregó a la iglesia. Ahora vamos con el Nuevo Testamento. Entonces es la Sagrada Tradición, ¿sí? Y la Sagrada Escritura juntos están custodiados por el magisterio de la iglesia. Por eso dentro de la iglesia hay reglas, hay leyes, hay rúbricas y muchas cosas para nosotros poder no salirnos del huacal, o sea, para no equivocarnos y para no hacer cosas que son indebidas o interpretar las cosas inadecuadamente. De los protestantes creen que en la Biblia está todo, ¿no? Y la iglesia dice, no, hay que ver cómo se vivió la Biblia. Por ejemplo, una cosa curiosa es que San Pablo dice que como el Señor dijo, es más feliz el que da que el que recibe. Y en ningún evangelio se dice eso. Alguien decía, ¿saben que es más feliz el que da que el que recibe en el boxeo? Porque en ningún evangelio se dice que es más feliz el que da que el que recibe. Pues San Pablo dice que como el Señor dijo, es más feliz el que da que el que recibe. Pues, ¿cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Si no está en ningún evangelio.
había cosas que entre los apóstoles pues recordaban cosas de Jesús y después quedaron transmitidas, pues decimos por tradición, de diferentes modos en la historia de la Iglesia. Pero la Iglesia siempre quiere que para que algo sea de tradición, tiene que ser, el magisterio de la Iglesia es el Papa con los obispos. Nosotros no somos parte del magisterio. Es el Papa con los obispos. Cuando todos enseñan algo, hay que creerlo, ¿no? Yo considero que los obispos y el Papa es el magisterio, pero al poder custodiar esto, no se va a malformar cuando tenemos alguien que está dentro de la Iglesia como usted, alguien que está preparado. Yo sí lo considero, pero... Sí, no, pero no es parte del magisterio. No es parte, entonces... No. El magisterio es simplemente las autoridades eclesiásticas, que tienen un don especial de Espíritu Santo. Fíjense, por eso me gusta estar con él, porque siempre me corrige. No, de enseñar. Maestro, magisterio, es el maestro. Los maestros de la Iglesia oficialmente son el Papa y los obispos. Los demás somos profesores, no somos maestros. Ok, y bueno, ya viendo aquí lo que es el Antiguo Testamento, estamos viendo que vamos a empezar con una parte del Pentateuco que nos va a enseñar. Tenemos los 5 libros que les llaman el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Cómo lo dice usted? Sí, pues Pentateuco viene del griego, pente, ya saben, pentágono, ¿no? De ahí la raíz, 5, pentágono, 5, bla. Pues el Pentateuco son los 5 volúmenes, los primeros de la Biblia, que los judíos creían que eran obra de Moisés. Ahora nadie lo cree eso, ¿no? Se escribió mucho después, 1000 años después de Moisés casi. Y después hay los libros históricos que llaman, es decir, los libros poéticos y sapienciales. Bueno, es la división en general. Y una cosa es que aún los libros históricos, pues son libros que la historia, cada cual escribe a su modo. Y entonces los escritores eclesiásticos históricos tenían en mente enseñar a través de la historia. La historia es maestra de la vida. Y los libros históricos son libros que nos enseñan cómo vivir en la historia la vida de Dios, ¿no? Entonces, y los libros poéticos, si saben la poesía, pues hay que saber que cuando una cosa es poesía, por ejemplo, un salmo dice: se me está derritiendo el corazón como la cera en medio de mi vientre. Ay, pues aquel señor tenía el corazón aquí abajo. Pues no, es que está escrito como un poeta. Entonces, los poetas pueden decir locuras, pero hay que tomarlos al pie de la letra, ¿no? Y entonces, los sapienciales es para enseñar verdades básicas. Entonces, cuando tenemos un libro, pues hay que ver qué clase de libro es. ¿Vale? Pero mire, vamos a hablar, es casi hora, ¿no? Estaba pensando en... Ya, lo voy a dejar a él. Al hablar del Génesis, vamos a hablar de la creación. Y en Estados Unidos se discutió mucho, porque hubo aquel señor que han oído hablar de él, Darwin. Darwin fue el que escribió la historia de las especies, que fue a las Islas Galápagos, y allí descubrió que había animales, tortugas gigantes y toda clase de cosas. Y él escribió un libro sobre la evolución, que los animales todos, hasta los hombres, todos vamos evolucionando. Y en Estados Unidos dijeron no, la Biblia dice que Dios nos creó a todos. ¿Ellos lo pueden ver también? Sí. Que Dios nos creó a todos. Y decían en Estados Unidos que si Darwin dice que venimos del mono y le hacemos caso, vamos a acabar todos siendo monos. Nos vamos a convertir en monos. Entonces decían, no hay que hacer caso a la evolución y esas cosas. Hay que tomarlo al pie de la letra de la Biblia. Y allí por 1920-25 hubo casos en las cortes de Estados Unidos, especialmente en Oklahoma, de un profesor que enseñaba la evolución y lo acusaron de que iba contra la Biblia
y lo juzgaron, hubo un juicio y fueron tanta gente porque decían estos fundamentalistas, vamos a defender la Biblia. Y de que fueron más de 5.000 personas que querían ver el juicio y tuvieron que hacerlo al aire libre para que toda la gente viera cómo estaban juzgando. Y allí probaron que la Biblia no se puede interpretar literalmente. Hay que ver de qué hablaba el autor, qué género literario, qué estilo de hablar tenía. Y entonces, pues, ganó el hecho de que la Biblia había que interpretarla según se escribió, qué tenía en mente el autor, qué trataba de comunicar. Por ejemplo, si decimos el Génesis, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Ven? El ejemplo mejor que se me ha ocurrido es, si ustedes tienen alta presión, algunos de ustedes, ¿no? Y le dan una medicina, yo tomo para alta presión, tomo losartán. No sé, algunos de ustedes tienen esa medicina. Pues, ve, y alguien me decía, esta medicina es muy buena para la alta presión. Y yo le dije al médico, y me dijo, sí, es muy buena, tómela. Entonces me dio prescripción. Pero cuando me dijeron la medicina, yo le dije, espera, ¿de qué está hecha? ¿Cómo se compone? ¿Cómo la hicieron? No, lo que me interesa es que me dicen que esta medicina es muy buena y lo voy a tomar. Y no me pregunto cómo la hicieron, etc. Y el autor del Génesis nos cuenta cómo Dios, tenemos aquí la creación, esta es la medicina, un regalo de Dios. Y es para tu bien, acéptalo esto tal como te lo digo. No, yo quiero saber cómo lo hizo, cómo Dios hizo, cómo comenzó todo eso. El autor no estaba enseñando historia o estaba enseñando catequesis. ¿Para qué hizo Dios al mundo? ¿Para qué es bueno esto que ha hecho Dios? ¿Para qué le sirve? Ese era el propósito. Y es lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo lo hizo Dios, etcétera? Eso es diferente cuestión. El autor no nos estaba enseñando historia o antropología. Estaba enseñando, decimos, catequesis. Lecciones para el corazón, para el alma, para guiarnos. Sí, entonces, cuando veamos el Génesis, especialmente el capítulo de la creación, pues vamos a ver cómo lo escribió el autor. Pero ve, en la Biblia tenemos, la Biblia la que tenemos ahora tenemos 73 libros, ¿no? Pero se escribieron a lo largo de 1000 años. Entonces, la tenemos aquí todos juntos. Y hay, por ejemplo, parte del Éxodo, que hay el capítulo 15, por ejemplo, que lees ese, y este párrafo se escribió 600 años después del siguiente, porque fue añadido más tarde, y aquí lo tenemos todo junto. Y entonces, cuando vamos a explicar la Biblia, es importante saber, mira, que esto se escribió en diferentes periodos. Y para eso es muy importante la Biblia latinoamericana, porque allí tenemos que básicamente había 5 tradiciones, 5 leyendas, diríamos, historias de los orígenes de la humanidad, de Abraham, de Isaac, de los patriarcas. Habían diferentes versiones. Y entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con estas versiones? Y decidieron que había que ponerlas todas juntas y hacer un solo libro. Y fue un grupo grande de rabinos judíos que cuando volvieron de la cautividad de Babilonia, pues decidieron escribir la Biblia como la tenemos ahora, usando todo lo que se había escrito antes, o tradiciones que venían de antiguo. Y entonces encontraron básicamente 5 tradiciones diferentes. Y entonces, pues, cuando leemos la Biblia, si hablan ustedes, por ejemplo, el capítulo 2 del Génesis, capítulo 2, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, van a ver enseguida una diferencia ahí. En la Biblia latinoamericana lo tienen en diferentes tipos de letra. Pero ve, en el capítulo 2, ¿lo tienen ya? Dice así: así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todo lo que contienen. Cuando llegó el día séptimo, Dios había terminado su obra
y descansó el día séptimo de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el séptimo día y lo consagró, porque en él había descansado toda su obra. Y ahí llama a Dios Elohim. En hebreo, Elohim es uno de los nombres para Dios. Si ustedes van a una sinagoga judía, cantan cada viernes, ¿no? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿No? El Señor es único. Y ahí lo llaman Adonai. Pero el primer nombre era Elohim, Dios. Pero después, en el versículo 4, dice, esta es la historia de la creación y de la tierra. Cuando el Señor Dios, ahora ya no habla de Dios, dice, cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra, no había todavía ningún hombre al gusto, porque no había hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado una lluvia. Ahora ya no habla de Dios. En hebreo antes era Elohim. Ahora llama Yahweh Elohim. Pero los judíos no pueden pronunciar la palabra Yahvé. Está prohibido para los judíos. Consideran una blasfemia. El nombrar el nombre de Dios, Yahvé, no hay que decirlo. Por eso en las Biblias nuevas se recomienda no poner la palabra Yahvé. Porque para los judíos dicen, eso es una blasfemia, no hay que usar el nombre de Dios. El mandamiento era, no hay que usar el nombre de Dios en vano. Pero ellos dijeron, simplemente no hay que usar el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú estás aquí y oyes que alguien menciona tu nombre, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a escuchar, estás mencionando mi nombre, ¿no? Y alguien menciona tu nombre, a escuchar. Dios va a estar escuchando aquí y allá. El nombre de Dios no hay que molestarlo, no hay que usar el nombre de Dios. Es un nombre sagrado. Y entonces, cuando está escrito en hebreo, Yahvé Eloheinu, en vez de Yahvé ponen dos is. No ponen el nombre completo, porque donde pone Yahvé, ellos leen Adonai. Donde pone Yahvé, Adonai. Por eso cuando cantan en la sinagoga dice, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Adonai Eloheinu. Adonai en vez de Yahvé. La Biblia dice Yahvé. Y Yahvé es la tercera persona. ¿Cómo sabemos eso? Porque en hebreo y en árabe los verbos son iguales. No, la primera persona es, por ejemplo, en hebreo, por ejemplo, el verbo escribir, tabal, ¿no? Pues ektab, tiktab, yektab, ¿no? En hebreo es, sí, ya, Ehue, Ihue, Yahue. Es semejante el hebreo y el árabe, los verbos, la misma forma. Es como el español y el italiano. Los verbos son semejantes, ¿no? Y entonces, pues, sabemos que la palabra Yahvé era la tercera persona, el que es, me ha enviado. Pero los judíos, el nombre de Dios no lo podía pronunciar nadie. Entonces, ¿quién sabía el nombre de Dios? Solamente los jefes de la tribu sabían que el nombre de Dios era Yahvé, pero no se podía pronunciar. Y por eso cuando Moisés, Dios le dice a Moisés, vete a Egipto, vete a los ancianos y háblales que el Señor te ha enviado. Y si me preguntan su nombre, ¿qué les diré? Porque si Moisés dice, vengo de parte de Dios, te voy a decir, ¿y cómo se llama Dios? Porque eso no lo saben más que los ancianos de la tribu, uno de cada tribu. Y Moisés no podía saber el nombre de Dios porque estaba prohibido pasarlo a otros. Solamente los ancianos sabían el nombre de Dios. Por eso cuando Moisés dice, si voy y me preguntan cómo se llama, diles que Yahweh, que es, te ha mandado, ¿no?
porque estaba prohibido. Y entonces aquí, en el primer capítulo, habla Elohenu, ¿verdad? Elohenu, nuestro Dios. Dios hizo Elohim. Y después aquí habla Yahvé Elohim, el Señor Dios. Y cuando la Biblia dice Yahvé, en nuestras Biblias ponen el Señor. Nunca usan ya la palabra Yahvé. Por eso en algunas Biblias no saben ya. Y el Señor dijo a Moisés, porque la Biblia dice Yahvé dijo a Moisés. Ya no ponen Yahvé. Y el Papa mandó ya antes que, por respeto a los judíos, que no usemos la palabra Yahvé en la Biblia. No, ya, Ratzinger también dijo eso, pero más con esto, que no se use el nombre de Yahvé en la Biblia, porque los judíos, yo una vez estábamos en Roma y alguien dijo el nombre de Yahvé y estábamos junto a la sinagoga y había allí jóvenes judíos, niños de 8 o 12 años. Cuando alguien dijo Yahvé, todos escupieron. Porque eso es una blasfemia y eso mancha hasta la saliva que tienes en la boca, porque no hay que usar el nombre de Dios por respeto a ellos, porque los escandaliza. Y entonces el Papa dijo, ya entendemos que decimos el Señor, y sabemos que en la Biblia dice Yahvé, y donde pone Elohim ponemos ¿Quieres Dios. venir con papi o con mami? Entonces, ve aquí, el capítulo 1 habla de Elohim. El capítulo 2 habla de Yahvé Elohenu, el Señor Dios, porque son dos autores diferentes. Uno usaba el nombre de Dios y el otro no, hasta que prohibieron usar el nombre de Dios. Entonces ahí vemos que hay dos historias de la tradición, de la creación. Una por un sacerdote que llamaba a Dios Elohim, y la historia más antigua, mucho más antigua, cuando aún usaban el nombre de Yahvé. Pues dijeron, el nombre de Yahvé no hay que usarlo. Pero cuando escribieron la Biblia se encontraron los dos y dijeron, hay que ponerlo todo junto. Y entonces tenemos ahí, el primer capítulo lo escribió un sacerdote. Y los sacerdotes pues, escribían muy claro y muy conciso la creación. Pero es muy reciente. Yo antes tenía una Biblia, decían, la Biblia cronológica, la regalé en Santa Rosa de Lima, en la cual estaban los libros de la Biblia según el tiempo cuando se escribieron. Y el texto más antiguo de la Biblia es un cántico del libro de Samuel, que está escrito en hebreo antiguo. Este es tan antiguo que lo conservaron una poesía que es difícil de traducir. Ese es el texto más antiguo, ¿no? Y después el texto de la creación se escribió mucho más tarde, 600, 700 años más tarde, lo escribió un sacerdote que dijo, yo les voy a contar cómo realmente Dios creó el mundo. No hagan caso de lo que han oído de Babilonia, todas esas cosas, no, se lo voy a contar yo. Y él escribió parte de del Génesis. Pero también usó textos antiguos. Entonces tenemos mezcla de dos tradiciones, realmente en el Génesis. Y pues cuando leamos, vamos a ver qué nos decía este autor. ¿Creó Dios el mundo en 6 días y descansó o lo creó Dios en una semana? ¿Cómo creó Dios el mundo? En 6 días, bueno, eso es una semana. Pero ve, en el capítulo 2 dice que estaba el mundo, todo estaba desierto, porque no había hombre. Y entonces Dios cogió barro, hizo una figura, hizo al hombre. Y después dice que plantó un jardín y le trajo animales. Y Dios no estaba contento con un gato y un perro. Yo tengo un gato. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces, pues, por fin dijo, hagamos uno semejante a él. Y formó a la mujer. Pero ¿cuánto tiempo estuvo Adán solo? Porque primero plantó un jardín para que lo cuidara, pero estaba solo. Después creó animales y no estaba solo. Y Dios dice, pues, no se contenta este hombre, ¿qué voy a hacer? Hasta que hizo la mujer. ¿Cuánto tiempo pasó? No nos cuenta. El capítulo 2 no nos dice tiempo.
sino que por fin creó la mujer y Adán dijo, esta sí que me vale. Con esta. Pero fíjense, hace 3 semanas ese autor que está, hay 3 biblistas pero fundamentalistas, ¿no? Que en ese canal, que pues no lo hacen en serio. Uno decía que leemos la Biblia y dice, y el primer día Dios creó la luz, y mañana y tarde el día primero, y vio que la luz era buena. Y el segundo día creó el firmamento, que separa las aguas, y Dios vio que era bueno. Y el tercer día dijo que hagamos esto, y Dios vio que era bueno, y el día tercero. Y el día 4 creó el sol, las estrellas, y sí que llegó todo el mundo, y Dios vio que era bueno. Y dice, y el 6º día, dice, Dios creó al hombre, y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Había hecho todo, Dios, esto es bueno, y estaba bueno. Y creó al hombre y Dios dijo, no es bueno. Y lo dejó ahí. No es bueno que esté solo. Pero hace un chiste y dice, y Dios dijo, no es bueno. No es bueno que esté solo. Pero ve, hacen un chiste y la gente muy contenta. Ay, pues tenemos un chiste. Y la palabra de Dios no es para hacer chistes. Es demasiado sagrada. Pero ya se nos ha acabado la hora, ¿ok? Entonces, la semana que viene... Sí, preguntas. No, nada más como el antiguo dijo que a través del final. Sí. ¿El nuevo después de Jesús fue el primer siglo? Oh, sí. Sí, en 50 años. En 50, ok. Más o menos. Bueno, en 60 años. Pero hay que tomar en cuenta que lo que viene dentro del Antiguo Testamento no tiene 1000 años, tiene mucho más. Tiene mucho más. Tiene mucho Bueno. más. Sí, sí. Más o menos. Sí, bueno, ya veremos eso. Se lo vamos a dejar a él. Sí. Pero el Nuevo Testamento se escribe en un periodo muy limitado, entre el año 44 hasta el año 100. 60 años, ahí se escribe todo. Y aunque el mundo cambió mucho, porque Jerusalén fue destruida y las esperanzas de los judíos allí acabaron, porque perdieron la tierra, perdieron la ciudad, el templo, ¿y qué pasaba? Y murió un pueblo y nació otro. Nació el Israel de Dios, que somos nosotros, ¿no? Pero en fin, seguiremos eso la semana que viene, ¿ok? Y gracias. Pero la semana que viene comenzaremos si tienen algunas preguntas al principio, ¿ok? Porque quiero que ustedes me hagan preguntas, ¿ok? Y también ustedes, si tienen preguntas, se las mandan a Lupita, los que están escuchando ahí, ¿ok? Voy a abrir el chat para que puedan escribir. Lo voy a dejar nada más 2 días abiertos. No manden cadenas ni oraciones. Él ya hace muchas todo el día. Preguntas. Nada más preguntas, ¿ok? Ok. Claro. Bueno, sí. Sí, padre. Vamos a rezar otra vez. Hoy la Virgen de los Dolores, como decía la secuencia, Stabat Mater Dolorosa, Justa Crucem Lacrimosa, cum pendebat filius, que estaba la Virgen al pie de la cruz llorando. Es lo que recordamos hoy, los dolores de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nuestra la muerte. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos. ¿Ok? Gracias, Padre. Gracias, Lupita. De nada, ya les mandé los horarios y los días.